¿Cómo están todos? Espero se encuentren muy, pero muy bien. El día de hoy vamos a hablar de valoración física. Un tema muy, pero muy importante cuando vamos a estar con nuestros pacientes para ayudarlos. Recuerden que la valoración física lo es todo. A partir de ella vamos a saber qué tiene nuestro paciente y cómo le vamos a ayudar. Pero para entender este tema, porque sé que hay muchas personas que son estudiantes, tenemos que tener bases de anatomía y, por supuesto, de fisiología. Entonces, cuando yo ya tengo estas bases, puedo empezar a hacer valoración, pero a la vez también tengo que ir estudiando patología. Es un tema bastante amplio, por eso digo que voy a hacerlo de manera general para que tengan puntos en cuenta y puedan ir estudiando. Así que pongan mucha atención e iniciemos. Bueno, y dando continuidad a nuestro tema de valoración física, como todo, vamos a definir qué es. Recuerden que la valoración física es un examen sistémico del cuerpo del paciente que se hace cefalocaudal, es decir, que empiezo por la cabeza y termino por los pies. Eso es el término cefalocaudal, no olvidarlo, por favor. Entonces, como dije, es un examen sistémico del paciente. Cuando decimos examen sistémico es que vamos a ver todos los sistemas del cuerpo humano, como lo son el sistema nervioso, sistema respiratorio, cardiovascular, gastrointestinal, reproductor, etcétera, etcétera. Y que para hacer esta valoración, ¿qué tenemos que hacer? Cuatro procesos muy importantes que esos procesos nos van a ayudar a orientar y saber cómo está nuestro paciente. ¿Cuáles son estos cuatro procesos? Los tienen en pantalla: la observación, la palpación, la percusión y la auscultación. Estos procesos o estos cuatro elementos o estos cuatro ítems se hacen con el fin de detectar signos de enfermedad y estado de mi paciente. Entonces, empecemos. Ya sabemos que vamos a identificar signos y síntomas de enfermedad. Para eso hacemos valoración física. Ese es el objetivo. Segundo, vamos a evaluar el estado general del paciente. ¿Qué tan grave está o qué tan mal puede estar? Acuérdese que el proceso de enfermedad tiene niveles. Hay estados agudos como estados crónicos. Por otro lado, tenemos que obtener datos para un diagnóstico clínico. Tengo que saber diagnosticar a partir de una recolección de datos que yo voy a hacer a medida que valoro mi paciente. No es solo que yo voy a observar el cuerpo y voy a aplicar técnicas, no, también voy a conversar con él y le voy a preguntar antecedentes. Por eso es importante la historia clínica. Hay que revisar este video. Y por último, de esta diapositiva, detectar cambios en la condición de salud, porque aparentemente la persona se puede ver muy bien, no le duele nada, pero hay signos y síntomas que uno puede detectar como profesional de la salud que no detecta el paciente y uno le puede ayudar a decir, oiga, a usted le está pasando esto, hagamos esta actividad para que usted esté mejor. No necesariamente ya tengo que tener enfermedad, la puedo detectar tempranamente. Entonces, aquí tenemos estos cuatro objetivos, no los olviden. Excelente. Y como veníamos diciendo, aquí están los cuatro elementos o cuatro parámetros para la valoración física. Primero está la inspección. Recuerden que la inspección es observar. Voy a observar cómo está el paciente, cómo camina, cómo es su expresión corporal, si tiene alguna cicatriz. Voy a observar. Es el primer momento, observarlo desde que uno lo saluda. Buenos días, buenas tardes. Yo ya empiezo a ver cuál es el estado de salud del paciente, si estoy en hospitalización, si tiene algunos líquidos endovenosos, si tiene un sistema de drenaje, solo estoy observando. Por otro lado, tenemos la palpación, ya vamos a tener contacto directo con el paciente. Entonces voy a palpar, porque cuando palpo puedo detectar dolor, puedo detectar una masa. También antes de palpar debemos calentarnos las manos, porque usted bien frío pues va a incomodar al paciente. Entonces, tener cuidado. Aquí ya estamos construyendo valoración física. Por otro lado, también tenemos la percusión.
Son pequeños golpecitos suaves para evaluar los órganos internos. Entonces también tengo que aprender para qué voy a hacer una percusión. Porque hay parámetros que nos van a indicar cuando yo estoy percutiendo, o más bien no llamémoslo parámetros, sino a lo que yo percuto, cambia el sonido. Por eso hay que percutir el cuerpo sano. Y eso lo hago es en la práctica. Cuando yo percuto el abdomen, tiene un sonido. Cuando percuto en la reja costal o el pulmón, tiene un sonido. Cuando hay un derrame o hay una masa, el sonido va a cambiar. Entonces, más adelante les mostraré esto para que me entiendan más. Y por último, tenemos la auscultación, que es la que más conocemos. ¿Por qué digo la que más conocemos? Porque es cuando utilizamos el fonendoscopio para oír el corazón, tomar la tensión arterial, escuchar el pulmón o, en su defecto, escuchar el sistema gastrointestinal, cómo están los ruidos del intestino. Entonces aquí ya les voy dando parámetros, por eso tienen que ir despacio, entendiendo y aprendiendo. Y acá tenemos una orientación de qué es lo que vamos a hacer. Entonces, mi invitación es a que usted haga varias valoraciones y cada vez que las haga, las va a hacer mejor. Entonces, les voy a brindar una guía. Entonces, primero que todo, la fecha de hoy, la edad del paciente, el nombre, examen médico. Recuerden que los pacientes ya vienen diagnosticados. Algunos tienen diabetes, otros tienen hipertensión, hipertiroidismo, etcétera, etcétera. Donde dice número HCL es el número de historia clínica. Recuerde que el número de historia clínica es la misma cédula. Y por supuesto, como usted es estudiante, coloca su nombre. Tener cuidado con esto. Y no importa si eres estudiante, ya eres médico, enfermera, terapeuta, siempre debemos colocar nuestro nombre porque nosotros estamos valorando. Entonces, el primer paso, y nunca lo olviden, es la interpretación de signos vitales. Tarea aprender qué son los signos vitales. Por supuesto, una les digo, aquí voy a ser general y puntual, no me puedo poner a explicar todo porque pues aquí nos quedamos. Bien claro lo dije al inicio del video, para entender la valoración física tengo que tener diferentes conocimientos como es fisiología, anatomía, fisiopatología, fármaco, entre otros. Entonces volvamos, el primer ítem es los signos vitales. Y vaya pensando en su cabeza si usted tiene claro los valores normales de temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial, por supuesto la tensión arterial media, que recuerde que es la presión de perfusión, es decir, que es la presión que necesita mi cuerpo para que a mis tejidos llegue el oxígeno, porque si no llega oxígeno a los tejidos, pues vamos a estar mal. Y por supuesto, la saturación que la tomamos con el pulsi oxímetro. Entonces, eso es como en la primera medida, pero en segunda medida también tenemos que mirar el ritmo, la intensidad, la tensión y la amplitud de la frecuencia cardíaca. Lo mismo va a pasar con la frecuencia respiratoria. La amplitud del ritmo. ¿Qué tanto se amplía el tórax? El tipo de frecuencia. Entonces vayan y miran los tipos de frecuencia respiratoria. Entonces aquí hay que ampliar un poquito. Y después de que yo valoro todo esto, pues hago las observaciones. Aquí empieza la valoración física. Saber tomar muy bien los signos vitales y de manera particular la tensión arterial. Entonces digo, tengan cuidado porque hoy día todo se hace manual, digital, pero son elementos que se dañan fácil. Por eso es mejor hacerlo manualmente y usted va a tener un buen aprendizaje y va a hacer un buen diagnóstico. Recuerden, sin buena valoración no hay un buen diagnóstico, no hay nada. Muy bien, y después de haber revisado los signos vitales, también puedo revisar o hacer una revisión general. Mira, ahí lo dice claro, postura y marcha. Cómo camina la persona, cómo es su postura. Igual eso lo puede ver desde que el paciente entra al consultorio. Diferente que esté en una hospitalización y esté postrado en cama. Hay que ir diferenciando. También puede ver el aspecto, la higiene, el arreglo personal, la conducta, la expresión facial, gestos, está alegre, triste, de mal genio.
El lenguaje, cómo es su lenguaje, el tono, la forma de hablar, habla pasito, habla alto, es fuerte. El estado de ánimo, mire todo lo que tengo que mirar cuando el paciente llega. Por otro lado, tengo que pesar el paciente, tomarle la talla y calculo el índice de masa corporal que me ayuda a saber si el paciente tiene o no tiene obesidad. Entonces recuerden, peso sobre talla al cuadrado, otro tema que mirar. Y después de que yo reviso todo esto, pues hago las observaciones. Recuerden que cada diapositiva que voy a ir pasando tienen que estudiar muchísimo. Así que esta presentación la van a guardar o este video y lo pausan y van estudiando. Cuando ustedes hagan el ejercicio al final van a tener mucho conocimiento. Pero eso lo dará el tiempo. Debemos ser constantes. Como la valoración física es cefalocaudal, estoy en la cabeza. Entonces ahí empiezo a valorar el estado mental de la persona. Entonces aquí va a mirar el nivel de conciencia. Está alerta, somnoliento, confuso, está estuporoso, está en coma. Por ejemplo, una persona que está en la unidad de cuidado intensivo va a estar en coma posiblemente. No digo todos. Orientación en persona, tiempo y espacio. Entonces, aquí ya pues también está relacionando una escala de Glasgow. Entonces, miren esa escala. El lenguaje me comprende cómo se expresa, le hago una pregunta, responde coherentemente. Le pregunto qué día es hoy. Entonces, pues espero que me diga el día que corresponde. También miro su lateralidad, si es diestro, zurdo, ambidiestro. Entonces, mire todo lo que yo tengo que mirar. La memoria, si es inmediata, reciente, remota. ¿Cómo está usted? ¿Cómo se llama? ¿Cuánto hace que se accidentó? Entonces, uno, con el solo hecho de hacer preguntas del estado de salud, se da cuenta cómo está la memoria. El juicio, el cálculo. Si uno ve que la persona no habla coherente, pues le pregunta cosas. ¿Cuánto es 2 más 2? Te va a decir 10. Ah, no, el cálculo está mal. Entonces, mire todo lo que usted tiene que ir valorando. Entonces, aquí está el estado mental. Y después de que usted valora, siempre haga su observación, haga el ejercicio, hagan valoraciones por cada diapositiva hasta que las puedan hacer completas. Y como venía diciendo, la valoración es cefalocaudal, seguimos en la cabeza. Lo que más vamos a valorar es la cabeza. No quiero decir que es lo único, pero es un componente bastante amplio por el sistema nervioso y los órganos especiales. Profe, ¿cuáles son los órganos especiales? Los mismos sentidos. La visión, la audición, que están muy relacionados con los pares craneanos, otra tarea que tendrán que hacer. Entonces, estoy en la cabeza, entonces tengo que mirar cómo está el componente óseo, ¿sí? Cómo están los huesos frontales, parietales, temporales, ¿sí? Muchas veces las personas han sufrido accidentes y no tienen la estructura completa. Hay que mirar cómo está el cuero cabelludo, cómo está el pelo, la implantación, ¿sí? Entonces ahí es donde uno tiene que revisar todas las estructuras óseas, el cabello, y cuando digo todas las estructuras óseas son, o más bien me refiero a los huesos del cráneo y los huesos de la cara. Entonces mire que acá tenemos que revisar anatomía porque cuando me dicen el frontal, el nasal, el hueso cigomático, el etmoides, pues yo tengo que saber de qué estoy hablando. Por eso les digo que cada diapositiva que estoy mostrando va a ser un trabajo amplio y un momento para valorar. Vamos a ir valorando de a poco hasta que aprendemos a valorar con cada diapositiva y ya cuando la tenga, pues ya tengo una excelente valoración. Por eso tengo que ir despacio y puede sonar repetitivo, pero no lo es. Y nuevamente, seguimos en la cabeza, el aparato ocular o órganos especiales, la visión. Entonces, muy relacionado están las cejas, los párpados, pestañas. El aparato lagrimal, muy relacionado con el par craneano número 7. Tengo que mirar las escleras, la conjuntiva, la córnea. Entonces, ojo aquí todo lo que estoy diciendo, la cámara anterior, el iris, la pupila, el tamaño de la pupila y la reacción a la luz. Entonces tengo que aprender a valorar los ojos. Tengan cuidado ahí. Y por supuesto la agudeza visual, los colores,
la campimetría, el reflejo corneal. Entonces, todo esto. Y por supuesto, y de reflejo corneal y con censura, movimientos oculares, y ahí aparecen nuestros amigos pares craneanos que cuestan aprendérselo. Siempre doy la sugerencia, no se los aprendan con canciones, no sirve. Porque cuando su profesor le pregunta, oiga, dígame la función del par craneano número 4 y cómo se llama, usted empieza a cantar. Tiene que responder rápido. Entonces ahí está el par craneano 3, 4, 6. Por ahí hay videos que tengo de los pares craneanos. Si no, revisen el libro de Netter, están muy bien explicados. Y por supuesto el famoso libro de Fisiología y Anatomía de Tórtora. Muy buenos e históricos libros. Ahí está todos. Empiecen, si van a hacer los pares craneanos, por el nombre, por el número. Y ya después miran la función, la valoración. Por otro lado, tenemos el aparato auditivo. Por eso les decía, ojo la cabeza. Entonces, el examen del oído auditivo externo. Vamos a hacer una otoscopia, ¿cierto? Se puede hacer. Entonces, para eso tenemos que tener otras herramientas como un otoscopio para poder observar el oído. Y el oído está relacionado con el par craneano número 8. Entonces hay que revisar el par craneano número 8, que es el mismo auditivo. Podemos hacer pruebas de Wenner, pruebas de Rine, el cuchicheo, el tic-tac. O como le digo a mis estudiantes, solo con el hecho de decir buenos días, ¿usted me escucha bien? Ahí yo ya me doy cuenta si el paciente me oye. Entonces, hay pruebas específicas, pero solo con saludar, oiga, si me está oyendo bien. ¿Listo? Entonces ahí están todas las pruebas de Weber, de Romberg. Miren qué son esas pruebas. Como les dije, el video no está enfocado a cada prueba. Lo hablaremos más adelante. Haré otros videos uno por uno para que me entiendan más, pero los invito a leer. Y por supuesto, como ustedes son muy pilosos y ya saben valorar, hacen su observación al final. Tenga en cuenta que cada institución tiene sus protocolos de valoración, pero con esto ya sabemos a qué vamos. Y ustedes tienen que investigar más, no se pueden quedar únicamente con lo que dice aquí el profe. Y sigo en la cabeza, ahora vamos a mirar la nariz y ceros paranasales. Entonces, ¿qué vamos a mirar? Las fosas, ¿sí? El tercio externo, el tabique, el piso nasal, cornetes, mejor dicho, vamos a mirar la nariz cómo está, si el paciente puede respirar o no, si tiene una sonda. Entonces muchas veces encontramos pacientes con sonda, lo que va a dificultar su respiración. O en la nariz tiene una cánula nasal. Vea todo lo que yo puedo encontrar ahí. Palpar los senos paranasales, frontales, etmoidales, maxilares. Por eso digo que tengo que conocer de anatomía. Si está inflamado, si duele, por qué duele. De pronto el paciente tenga una sinusitis. Hay que aprender. Y por supuesto, aquí viene el par craneano número 1, el olfatorio. ¿Y para qué ese par craneano? Para darnos percepciones de olor. Entonces tengo que aprender a valorar el par craneano número 1, que es el de los olores. Entonces uno lleva café, le pone a oler café, le pone a oler perfume y uno se da cuenta si el paciente tiene percepción de olor. Después de la pandemia COVID, muchas personas perdieron el olfato. Tengan cuidado con eso. Es más, muchas veces cuando cursamos con un cuadro gripal agudo, perdemos temporalmente el olfato, ¿cierto? Y también se afecta el gusto, por eso cuando comes la comida no te sabe a nada. Tenga cuidado. Y continúe en la cabeza, la cara. En la cara puedo valorar más pares craneales. En este caso, el par craneano 5 y 7. El 5, ¿por qué? Porque es el que nos da la sensibilidad facial. Ahí lo dice clarito. Y por supuesto el movimiento de la mandíbula. Si se daña ese par craneano, ese nervio, pues no vamos a poder mover la mandíbula, mucho menos hablar y masticar. Vea la función tan importante. Siempre lo diré, sin valoración no hay nada. Y por otro lado, ya les decía, hay varios pares. Aquí también tenemos el par craneano facial número 7, el que nos permite la gesticulación y movimientos de la cara. Pero también únicamente te da movimientos de la cara, también te da sensibilidad para la percepción de sabores. Entonces vean la importancia de los pares craneanos. El que no sabe pares craneanos no puede valorar un paciente. Y como todos, usted ya lo sabe, pues va a dar su concepto. Tenga cuidado, aquí se dan dando cuenta que hay que estudiar bastante. Y ahora hablemos de la orofaringe, que va a estar relacionada con el par craneano número 10 y par craneano número 11. Entonces,
Ya me van entendiendo porque insisto en los pares craneanos. Y por supuesto el par craneano hipogloso. Miremos. Cuando digo el par craneano número 10, me hago referencia al par craneano vago o neumogástrico. ¿Por qué hay que mirarlo? Porque este par ayuda en todas las funciones de la orofaringe. Entonces, ¿qué vamos a mirar? Vamos a mirar los labios, la mucosa, ¿cierto? Las encías, dentadura, el paladar duro, el paladar blando, la lengua, glándulas salivales, la amígdala. Y usted dirá, bueno, ¿y todo eso qué tiene que ver? Claro, eso está en la cavidad oral y está comandado por los pares que acabo de decir. Cuando digo comandado es el que le da la función. También tenemos que mirar la faringe posterior, la úvula y por supuesto el tono de voz. Entonces aquí es cuando necesitamos una lámpara y necesitamos un bajalenguas para poder observar toda la cavidad oral, si el paciente tiene o no tiene toda la dentadura completa, que de pronto no tenga un acceso, que pueda mover muy bien la lengua, que pueda tragar, que tenga el reflejo nauseoso, etcétera. Mire todo lo que estoy diciendo. Aquí es cuando les digo que hay que estudiar y harto. Por otro lado, vamos a valorar la glosofaringe. ¿Cierto? Perdón, la glosofaringe no, la orofaringe era lo que quería decir y está relacionado con la valoración del par craneano glosofaringio, el cual nos va a dar la sensibilidad del velo paladar y faringe. También nos va a dar funciones gustativas en el tercio posterior de la lengua y como ya había dicho, reflejo nauseoso. Entonces recuerde que la sensibilidad de la lengua lo da el par craneano número 7, que es el facial, pero también el par craneano número 9. ¿Y quién va a permitir que uno mueva los 10 músculos en la lengua o más bien la lengua? El par craneano hipogloso. Por eso yo me tengo que saber los pares. Y cuando yo tengo este componente, pues puedo valorar la orofaringe. Entonces, tener cuidado. Por otra parte, también tenemos ahí el cuello, porque la orofaringe está en esa zona. Tengo que valorar la cadena ganglionar, la laringe, la tráquea, por supuesto la tiroides. Vea qué bonito. Excelente. Esto me hace ser profesional. Y ahí también estoy valorando el par craneano número 11, conocido como el espinal o nervio accesorio, que nos va a dar inervación a los músculos de los hombros, no a todos, algunos, para yo poder movilizar la cabeza como diciendo que no. Y ahí aparece el famoso músculo esternocleidomastoideo. Entonces vea lo que estoy hablando. Cada vez que hablo, usted se da cuenta que tiene que estudiar muchísimo. Tenga cuidado. Entonces ahí tenemos la orofaringe y el cuello. Y después de haber valorado la cabeza y cuello, pues pasemos al sistema cardiovascular, que va a estar muy relacionado cuando tomamos la tensión arterial, por supuesto, no se le olvide. Entonces vamos a mirar qué más componentes. Entonces cuando miro el sistema cardiovascular, voy a mirar la simetría, el punto máximo. Entonces tienen que averiguar dónde se palpa. Está en la reja costal. También tenemos que aprender a valorar los focos cardíacos. ¿Para qué los focos cardíacos? Para mirar cómo está el funcionamiento de las válvulas. Entonces, tener cuidado. También tenemos que valorar la sensibilidad táctica, dolorosa y térmica. Y usted dirá, bueno, pero esto me suena a neuro. Acuérdense que las cosas van relacionadas. ¿Por qué digo térmica? Porque si hay una adecuada circulación, la piel tiene una temperatura. Si la circulación se obstruye, cambia la temperatura. Cuando se daña el corazón y no pasa adecuadamente la sangre, el paciente se pone frío. Cuando la sangre se queda quieta, el paciente pone frío. Si la sangre va muy rápida porque tengo taquicardia, me produce calor. Por eso estoy hablando de frío y de sensación térmica, aunque está relacionado muy bien con el sistema nervioso, que es el que nos permite la sensibilidad del dolor, del frío y el calor, pero en cuanto a percepción. Pero ¿quién nos la ayuda a producir? El sistema cardiovascular de acuerdo al estímulo que le demos al cuerpo. Entonces hay que tener cuidado. Entonces a buscar qué es el punto máximo, qué son los focos cardíacos y cómo puedo mirar la temperatura de mi paciente desde lo cardiovascular. Y ahí cuando dije temperatura estoy hablando de signos vitales. Por otra parte, también tenemos el sistema respiratorio. Entonces vamos a mirar
Nuevamente el proceso que ya decíamos de inspección, palpación, percusión y auscultación se hace con todos los sistemas. Recuerde que te estoy dando la generalidad. Cuando digo inspección el sistema respiratorio, pues vamos a mirar cómo está el tórax. Si el tórax es ancho, es hendido, entonces allá aparecen otros tipos de tórax en tonel, tórax en quilla y será, uy, el profe que está hablando. Hay que estudiar, muchachos. Entonces aquí yo les voy dando tips. La palpación, aquí es donde voy a palpar, como bien les decía, a ver si encuentro algún dolor, ¿cierto? En la zona torácica, si hay alguna masa. Tengo que percutir y escuchar cómo es el sonido del pulmón versus el estómago o versus encima de un músculo. Hay que hacer el ejercicio. ¿Y por qué le digo hágalo? Porque así es que uno aprende. Decirle aquí la diferencia no tiene sentido. Es mejor ir a la práctica. Por otro lado, tenemos la auscultación, que es cuando auscultamos el pulmón. Entonces tenemos que aprender a escuchar los ruidos adventicios normales versus los ruidos patológicos como son pruglaringio, como es una sibilancia, un estertor, un roncus. Eso hay que aprenderlo a escuchar, pero eso se escucha con un fonendoscopio en la práctica. Entonces, usted que ausculta la respiración traqueal, el murmullo vesicular cuando entra y pasa el aire, la respiración broncovesicular y el frémito broncal. Entonces, acá se tienen que apoyar con sus profes y hacer práctica. En algún momento les haré videos prácticos, pero tenemos que ir puliendo la teoría. Entonces ya saben que el sistema cardiovascular tiene su componente desde el corazón y por supuesto la irrigación de todas las extremidades. Entonces, vayan construyendo, vayan aprendiendo. Acá tenemos otro aparte. ¿Cuál es el otro aparte? Ya hemos hablado del sistema cardiovascular. Y acá en el sistema cardiovascular también le hacemos como otra subdivisión que es el sistema vascular. Cuando decimos cardíaco nos enfocamos en el corazón, pero vascular nos vamos a enfocar en arterias y venas. Entonces, cuando yo estoy hablando que va a valorar arterias, tengo que valorar el color, esto a la inspección, el trofismo, la temperatura, las pulsaciones. Entonces, la pregunta es que voy a palpar. Entonces voy a palpar todos los pulsos. Tenemos pulsos temporales, faciales, carótico, callado aórtico, subclavio, humeral, radial, etcétera. En pantalla lo estás viendo, pero el que más palpamos es el radial. Pero no quiere decir que no palpamos los demás, hay que palpar los demás. Entonces, por ejemplo, cuando vamos a tomar una tensión arterial, valoramos el pulso humeral. Cuando un paciente al parecer está haciendo un paro cardiorrespiratorio, valoramos el pulso del callado aórtico, ¿cierto? O más bien allá en la subclavia, es lo que quiero decir. Arriba del callado aórtico, en la subclavia específicamente, estamos valorando. Entonces yo tengo que valorar todos los pulsos del cuerpo y eso es una valoración completa. Entonces, no lo olvide. Por otro lado, también tenemos, como ya les dije, la valoración venosa. La red venosa superficial, que es la que más se ve, pulso venoso yugular. Entonces, aquí vamos a aprender a hacer pulsos. Entonces, ¿todo esto para qué? Para ver cómo están las venas de nuestros pacientes, pacientes con vena varice. Y aquí podemos ver si el paciente tiene una insuficiencia venosa. Entonces, mire todo lo que podemos observar, solo observar. Por eso les digo que la tarea es larga. Entonces, tengan presente el sistema cardiovascular como el sistema cardíaco enfocado en la reja costal, corazón y demás, y por el otro, el sistema vascular, pero al final, pues los dos tienen que ver, porque finalmente aquí va la sangre y lo que les decía, si hay mayor circulación sanguínea, habrá más temperatura. Si la circulación se ha reducido, pues el paciente va a presentar frío, frialdad en sus extremidades. Así que téngalo muy presente. Por otra parte, como estoy en el tórax, tengo que aprender a valorar la glándula mamaria. Esto va específico para las mujeres. Sé que usted es estudiante, pues no va a hacer bien el proceso, le puede dar pena. Y más si lo hacen entre compañeros. Entonces, a mis estudiantes les digo, aprendan primero las preguntas. Antes porque yo no,
no va a tener un acceso como estudiante fácil de inspeccionar a menos de que esté en la práctica con un docente. Pero si usted ya es profesional, pues hágalo bien. Entonces yo tengo que aprender a hacer una inspección. ¿Cómo están los senos? La persona debe estar sentada, inclinada hacia atrás, ¿cierto? Con las manos hacia arriba, ya como dice en forma de jarra, ¿cierto? ¿Para qué? Para poder inspeccionar las glándulas mamarias. Entonces hay que aprender a inspeccionar. ¿Yo qué tengo que mirar? La simetría de los senos, que no tenga secreciones, que no tenga un dolor visible. Y ustedes dirán, bueno, ¿y cómo se mira un dolor visible? Cuando está inflamado, cuando está rojo. Entonces yo digo, esta paciente debe tener un dolor, le pregunto. Entonces uno tiene que mirar que la glándula mamaria esté sana, que no tenga hendiduras. Entonces aquí hay que investigar qué es lo que debo eh, visualizar en los senos para ayudar a mirar cómo está mi paciente. Si veo algo raro, pues tengo que mandarlo a la especialidad. Y por supuesto aprender a palpar, ¿sí? Los cuadrantes, la areola, el pezón, la axila, porque cuando están inflamados los ganglios puede estar pasando algo, puede haber un posible cáncer. Tengo que aprender a palpar las masas, si son profundas, superficiales, cuando son dolorosas, cuando no, tener cuidado si la persona está con el ciclo menstrual o no. O sea, tengo que profundizar en el tema. Como les digo, cada cosa que estoy hablando aquí, tienen que estudiar un poquito más. Entonces, como estoy en esa zona del tórax superior, donde está el corazón, donde están los pulmones, la reja costal, las glándulas mamarias, ya les di unas indicaciones. Ahora bajemos al abdomen. Para valorar el abdomen tengo que saber anatomía, saber los cuadrantes, dónde está el mesogástrico, dónde está el flanco derecho, izquierdo, la fosa ilíaca, etcétera. Y lo mismo, vamos a aplicar la inspección, auscultación, etcétera. Cuando yo estoy inspeccionando, miro la simetría, contorno, la superficie abdominal, la red venosa superficial, el latido aórtico. El abdomen también se ve como, si como cuando late el corazón. Entonces hay que mirar todo eso. El recto inguinal, hay que mirar todo eso, solo es una observación. También tengo que auscultar, para ello necesito un fonendoscopio. Entonces cómprese en un buen fonendo donde usted pueda oír, porque siempre, profe, no escucho nada, pero compras de lo más barato tampoco. Es una herramienta que usted le va a invertir y le va a durar mucho tiempo si usted la cuida. Por supuesto, palpar el tamaño, la forma, la consistencia de los órganos, la localización de los mismos, dónde está el hígado. Por eso tenemos que saber de anatomía, técnicas para palpar el hígado que no esté inflamado. Entonces ahí está, vea. Palpación profunda, porque tengo palpación superficial y profunda. Cuando lo hago profundo, tengo la palpación del hígado a través del enganche. También tengo el vaso, ¿cierto? Entonces hay que mirar todo eso. Y por supuesto, cuando yo ya estoy descendiendo, voy a encontrar del abdomen el sistema reproductor y aparato urinario. Entonces, ahí puedo palpar, ¿cierto? Lo que es la zona de la vejiga. También puedo percutir la zona posterior para ver si mi paciente no tiene una infección urinaria. Vuelvo y le digo, hay que estudiar bastante. Por supuesto, el tamaño de las vísceras sólidas y con presencia de aire, el hígado, el vaso, el estómago. Mire, ahí están los cuatro parámetros. Voy despacio, parece largo, pero sí es bastante largo. Yo trato desde disminuirlo, pero sí es bastante largo, es lo que quiero decir. Después de haber observado la región abdominal, también tenemos que mirar las extremidades, extremidad superior, extremidad inferior y por supuesto la espalda. Entonces aquí ¿qué tenemos que mirar? Cómo están las manos, los codos, los hombros, su superficie, si es simétrico, asimétrico, tenemos que mirar todo, tenemos que mirar el tobillo, la rodilla, etcétera, etcétera. Pero cuando digo no es solo mirar, también mirar cómo la persona camina, si no hay presencia de dolor al momento de ejecutar un movimiento, porque no le se flexiona el brazo y de pronto cuando lo flexiona duele. Todo eso hay que mirarlo. También tengo que mirar la coordinación, como ya les dije, la marcha, la fuerza, el tono muscular, los reflejos del paciente. Vea todo lo que yo puedo mirar
Por eso acá tienes que pausar el video. También tengo que mirar la columna cervical, los arcos de la columna en toda su extensión, como el arco lumbosacro, torácico, dorsal y cervical. Recuerde que la columna tiene unos arcos que permiten estructura y que la columna no vaya a colapsar. Esos arcos para que funcione bien biomecánicamente y que pueda soportar peso. ¿Por qué digo que hay que observarlos? Porque cuando se tuercen más de lo normal, el paciente puede presentar dolor. Lo mismo cuando aparece una escoliosis que no es, por supuesto, un arco normal, es patológico y eso puede llevar a hernias discales. En una mujer en embarazo, el arco lumbosacro se aumenta más. Entonces ahí es cuando yo tengo que mirar cómo está la espalda, la superficie, la sensibilidad. Recuerden que de la columna salen los nervios del sistema nervioso que nos da sensibilidad y activación neuromuscular para que se ejecute el movimiento. Entonces, cuando yo ya entiendo todo el sistema osteomuscular, puedo valorarlo. Pero como mínimo empecemos cómo camina nuestro paciente, qué postura tiene, si tiene fuerza o no, si el movimiento cuando lo ejecuta hay o no dolor. Y eso lo puedo saber desde el momento que el paciente lo saludo. Entonces, poco a poco irán cogiendo práctica. Tendrán que trabajarlo, tendrán que valorar. Por eso digo, entre más valoraciones hagan, más van a aprender. Y ya para ir terminando tenemos el sistema reproductor. Entonces, este sistema va a ser difícil en nuestro proceso de aprendizaje a valorarlo muy bien, porque pues el primero que todo el pudor, ¿no? Porque muchas veces valoramos con nuestros mismos compañeros o de pronto cuando vamos a la práctica, pero el paciente no se deja, le da pena, usted está inseguro. Entonces hay que aprender a construir. ¿Cómo lo podemos valorar cuando soy estudiante? A través de preguntas, preguntándole. ¿Puedes orinar normalmente? ¿No sientes ardor? ¿No hay una secreción extraña? Con ese tipo de preguntas, uno valora el sistema reproductor sin necesidad de hacer la inspección. Porque pues no es muy fácil decirle a la persona, venga, que le va a inspeccionar su sistema reproductor. Eso es algo muy específico que se hace en urología particularmente, o cuando lo hace el médico, la enfermera, cuando van a realizar procedimientos en urgencias, por ejemplo, la enfermera va a pasar una sonda, ¿cierto? Entonces, ahí están los puntos puntuales, ¿sí? Valga la redundancia, ahí está la especificidad, no quiere decir que lo no van a hacer, pero pues les muestro que no es comúnmente uno estar valorando el sistema reproductor y pues se hace complejo. A menos de que el paciente le dice a uno, no, mire, me pasa esto, necesito una valoración, uno la hace. Pero ¿dónde se hace de manera significativa? En urgencias, cuando se van a tomar muestras de orina, cuando se van a pasar una sonda, necesito pasar una sonda y tomar una muestra de orina con sonda, o hay una secreción, entonces el paciente consulta y se valora y ya se hace una idea de que de pronto puede ser una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, aquí hay que tener cuidado. Por ahora, apréndalo a valorar con preguntas. Pero miremos. Primero que todo, la inspección y la palpación. Toca mirar el vello púbico, labios mayores, labios menores, clítoris, meato urinario. Mejor dicho, hay que valorar todo el sistema reproductor. Por eso tengo que aprenderme la anatomía muy bien en los libros antes de ir a la práctica. Pero si usted es mujer y me está escuchando, pues mírese en un espejo y aprenda la anatomía. ¿Sí? Recordar que primero va el clítoris, ¿sí? Hay que ir ubicando de primero al clítoris, ¿sí? Entonces ahí usted tiene el clítoris. Luego va la uretra, para que vaya ubicando la anatomía. Luego va la vagina y de última es el ano. Nunca lo olviden, ese es el orden. Míresen con un espejo y usted aprende, niñas, y así cuando usted valore a otra mujer, va a entender y va a hacer un procedimiento excelente. La inspección, pues mirar la zona anal, perianal, ¿sí? Fortalezas del piso pélvico. Las mujeres después de que salen de parto tienen afecciones en el piso pélvico por las episiotomías, episiografias que se realizan cuando está en el parto. Vamos a buscar qué es episiotomía y episiografía para poder hacer una valoración detallada. Entonces, lo más fácil es preguntar y la misma persona le dice a uno y uno no tiene que valorarlo tanto porque es incómodo. Recuerden, es incómodo. Ahora miremos el hombre, lo mismo, su sistema, cómo está el pene, el escroto, testículos, epidídimo, ¿sí?
el cordón espermatogénico, la uretra, la piel, la mucosa. Simplemente uno pregunta. Si usted es hombre, mírese en un espejo. Y usted dirá, muy profe, ¿para qué? Claro, así uno aprende. Uno conoce su cuerpo primero y luego conoce los demás para ayudarle, ¿cierto? Y si tiene pareja y se lo permite, hágalo con toda la prudencia, con todo el respeto. Hay que buscar las estrategias. En las universidades hay modelos donde ustedes pueden mirar, hay estructuras. Y con eso, cuando van a la práctica, lo van a hacer excelente. Y lo mismo, hay que inspeccionar toda la región perianal y anal. Entonces, hay que revisar porque todas las infecciones se localizan en vagina, ano, escroto, ano de hombre, etcétera, en todo lugar. Entonces tenemos que estudiar sobre enfermedades de transmisión sexual, que son las que afectan este sistema. Entonces tener cuidado, mucho respeto, mucha pulcritud en esta área. Y con esto termina mi valoración física. Cada diapositiva es un mundo amplio. Trabajen diapositiva por diapositiva, estudien y verán que al final lo van a hacer muy bien. El tiempo lo dará. Y como todo, aquí está la bibliografía en inglés que utilicé y bibliografía en español. Entonces, como les dije, complemente, porque no es solo bibliografía de valoración, también tienen que revisar patología, anatomía, fármaco, hay que revisar de todo. Pero para quienes están empezando, empiecen por los signos vitales bien tomados y saber sus valores normales e interpretarlos. Cuando tengo una hipertensión, grado 1, grado 2, cuando tengo una crisis hipertensiva, por ejemplo, cuando tengo una taquipnea, una bradipnea, hay que empezar por ahí. Pero si yo no sé los signos vitales, pues ¿de qué estoy hablando? Y esto es muy bonito cuando uno está en urgencias, a valorar a los pacientes, cuando está en consulta. Ahí es donde uno realmente se da cuenta de la importancia de esto. No quiero decir que en otros contextos no, pero es donde implacablemente se hace. Y no quiero decir que no van a valorar los pacientes que están hospitalizados o un paciente adulto mayor que yo le tome los signos. Aplica para todo, pero donde tiene que ser muy bien aplicada en las urgencias, porque es cuando llega el paciente en estado agudo o ya crónico, crítico, pues toca valorarlo muy bien. No importa si eres médico, enfermera, la valoración física es de todos. Siempre lo diré y con esto termino. Sin valoración no hay paciente sano. Metan eso en la cabeza. El que le va bien es porque hace una valoración completa, objetiva, bien hecha. Y poco a poco usted agarra práctica y velocidad. No esperen hacerla en un minuto, no. El tiempo lo dará. Poco a poco adquieren destreza y habilidad. Y eso es todo lo que les quería contar. Los quiere el profe Philip. Sigan estudiando para que sean todos unos excelentes médicos, enfermeros, terapeutas, nutricionistas, psicólogos, lo que usted sea. Siempre arrancamos con la valoración, sea la profesión que sea, tenemos nuestros elementos para valorar. Cuídense mucho, sigan estudiando. Nos vemos en un próximo videoclip. Bye bye.